Buenos días, somos ExpertTry. En esta ocasión hemos venido a hacer la capacitación de ergonomía por invitación del Grupo Mampan. Esperamos que esta capacitación pueda llegar a ustedes, ya que este concepto es un concepto básico de lo que nosotros debemos tener en las áreas de trabajo, tanto operativas como las administrativas. ¿Ok? Vamos a empezar. A ver. La capacitación de hoy es la identificación de los riesgos disergonómicos. Básicamente, manipulación de cargas, posturas forzadas y movimientos repetitivos. Entonces, esos tres conceptos se van a hablar hoy. ¿Ok? Vamos a definir primero lo que es la ergonomía. ¿Sí? La ergonomía es una ciencia médica, ¿no?, que busca optimizar la interacción entre el trabajador, la máquina y el ambiente de trabajo. Entonces, ustedes tienen máquinas en el área de trabajo, está el trabajador como tal, ¿no?, y también está la herramienta, el trabajador y el ambiente de trabajo. Esa trinomía hace que pueda hacer un trabajo adecuado, con el fin de adecuar la organización, las capacidades y limitaciones de los trabajadores. A veces, ¿no?, si no está esto claro, la empresa no entiende el proceso y son complejas las condiciones y finalmente termina en condiciones de lesiones o accidentes de trabajo. Entonces, la ergonomía se ayuda de otras ciencias como la antropometría, biomecánica, la anatomía, la sociología, la fisiología, la arquitectura. ¿Por qué? Porque en el tema de la anatomía, como les decía, algunas personas son más bajitas, otros más gorditos, otros más anchitos, y de acuerdo a eso, las herramientas de trabajo también tienen que estar diseñadas o adecuadas, porque sabemos que eso no va a cambiar fácilmente. Incluso hay algunas máquinas que están diseñadas para personas. Por ejemplo, el que hace, cuando se hace los jockeys, por ejemplo, ¿no? Ellos son personas ya definidas. No va a haber un jockey que sea gordito o de 1,80 m, imposible, ¿no? En las carreras de autos también, los autos están diseñados para una estatura correcta. Por eso, en los trabajos diversos que existe, entra a tallar anatomía. ¿Por qué? Porque eso nos permite ver los niveles de antropometría, peso, talla, ¿no?, grosor, etc. La fisiología del trabajo, porque el cuerpo humano es un cuerpo mecánico, de movimiento, ¿no?, que poco a poco va quedando ya al desuso, los seres humanos, porque están elaborando máquinas que hacen ya el trabajo duro. Y algunas otras ciencias como la psicología y la sociología, porque la percepción del trabajo no es igual. Algunas la ven diferente, algunos ven el trabajo de otra manera, lo perciben de otra manera. Entonces, cuando uno habla de ergonomía, tiene que relacionar las otras ciencias que trabajan para que ese proceso se pueda dar. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, el objetivo de la ergonomía será, ¿no?, corregir y diseñar el ambiente laboral, ¿no?, a fin de disminuir los riesgos asociados al tipo de actividad desarrollada. O sea, hay que corregir o hay que diseñar. ¿Por qué? Porque a veces en los trabajos hay movilidad restringida, posturas inadecuadas, iluminación deficiente, entre otros elementos que a la larga pueden generar, ¿no?, alteración de la salud y el bienestar de las personas. ¿Qué más? Traduciéndose finalmente en lesiones osteomusculares, dolores en cuello, mano, muñecos y problemas circulatorios y otros adicionales. O sea, toda esta situación se va a presentar cuando uno habla de ergonomía y del objetivo de la ergonomía. Entonces, buscamos diseñar y corregir los ambientes de trabajo. La siguiente, por favor. La ergonomía en operaciones. ¿Qué pasa cuando ya estamos en la parte operativa? En la parte operativa tenemos un concepto. Uno de los principales riesgos a los que se exponen los trabajadores son los riesgos disergonómicos. ¿Cuáles son los riesgos disergonómicos? Es la gran pregunta. Porque nosotros conocemos muchos riesgos, pero no los conocemos al 100%. Entonces, lo que vamos a buscar hoy es que por lo menos ese concepto quede claro. La siguiente, por favor. Definimos qué es un factor de riesgo. El factor de riesgo son los trabajos realizados en operaciones relacionados con manipulación manual de cargas, actividades repetitivas, posturas forzadas y sobreesfuerzos. Esas son las 4 grandes, ¿no?, riesgos que vamos a encontrar en las áreas operativas. Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas, y, por último, las posturas forzadas. Definamos cada una cómo se debe conceptualizar, ¿sí? La siguiente. Postura forzada. Veamos las imágenes. Si ustedes pueden ver, ahí tenemos 3 imágenes de 3 posturas, donde está haciendo corte con esmeril, donde está haciendo un trabajo en altura, ¿no?, en una escalera, y donde está haciendo soldadura, ¿sí? Si
Si ustedes pueden ver esas tres imágenes, podemos encontrar ahí que cada una de ellas representa, ¿no?, una postura forzada, ¿no? Entonces, eso es lo común que tenemos en las empresas. Actividades laborales con este tipo de posturas. ¿Y cuándo definimos una postura que sea forzada? ¿No? Se produce cuando las posiciones de trabajo provocan una o varias regiones anatómicas, ¿no?, que dejan de estar en la posición normal. O sea, mi posición normal es esta. Yo para coger el celular utilizo una posición normal sin flexión mayor, o sea, sin mayor fuerza. Una flexión normal para coger algo es una posición normal. Pero cuando existe un movimiento articular que genera hiperextensión o hiperflexión o hiperrotación articular, vamos a denominarla postura forzada. ¿Ves? Entonces, ya cuando hay ese sobreesfuerzo o esa hiperacción, va a generar la postura forzada. Entonces, pero hay que entenderla cuál es, en qué momento se convierte eso, ¿sí? Y tenemos otro concepto que es la postura prolongada, que es un concepto también que se suma al tema de los riesgos disergonómicos. ¿Por qué? Porque la postura prolongada es aquella postura que uno adopta cuando está más allá del 75% del horario de trabajo. Consulto, ¿no? Una persona que trabaja en oficinas administrativas, ¿correcto? Está sentado todo el día, está en una postura, ¿no?, que a veces puede estar con hiperflexión o hiperextensión, porque le han dado una laptop, como el que está haciendo la señorita ahorita. Ella está trabajando ahorita con una laptop, con una silla ergonómica, pero está mirando, ¿no?, la laptop en una postura forzada, porque lo normal no es así. Esa postura forzada que está adoptando, si pasa los 75% del tiempo de trabajo, se considera una postura prolongada. Pregunta de examen, porque hay un examen al final, ¿sí? Ojo, ¿ya? La postura prolongada. Entonces, para cuajar mejor la idea, la siguiente, vamos a hablar, ¿me ayudas un ratito? Vamos a hablar de la hiperextensión, ¿sí? Una hiperextensión es aquella que uno hace, vamos a trabajar con el cuello todos, ¿sí? Tú lo pones como modelo y yo les enseño. A ver, la hiperflexión, ¿sí?, hiperflexión del cuello, ¿no?, o la hiperextensión la podemos trabajar simplemente con el cuello. Supongamos que nos llaman de aquí, ¿sí? Nos llaman de este lado derecho. Yo me llamo Ronald y yo tengo que voltear normalmente, pero está mucho más atrás. Entonces tengo que tratar de ver quién está atrás y hagan lo mismo ustedes. Vienen a su lado derecho, pero tratando de ver hacia atrás. Volteen su cuello hacia atrás. Vamos, todos, hagan la hiperflexión. Le están llamando atrás. Volteen todo lo que puedan. Ese pequeño dolor que ustedes sienten al hacer la hiperflexión es la postura forzada. Hay trabajos que nos permiten hacer o nos obligan a tener esa hiperflexión. Hiperextensión. Y hay algunas ocasiones cuando tenemos que hacer la hiperflexión. Por ejemplo, la revisión del celular, que siempre lo trabajamos, todas las áreas, ¿no? Entonces, estamos ahí, utiliza el celular, entonces está en esa posición bastante tiempo trabajando, haciendo su trabajo, porque es parte de su trabajo. Eso sería una hiperflexión, al punto que los puntos dolorosos se van presentando a lo largo del cuello o en los músculos paravertebrales, ¿no? Siguiente, la hiperrotación, ¿no? Para esta hiperrotación, no sé si me ayudas un ratito, ¿puedes pararte? ¿Sí? Usted, parece. La hiperrotación, vas a trabajarlo con ella. La hiperrotación, pase. Normalmente, miren, cuando uno hace una rotación del cuerpo, ¿no?, mi ángulo máximo de movilización es este, ¿ve? Agárralo, perfecto, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando hay una hiperrotación, ¿no? Hiperrotación, un poquito más atrás, voy a tener que hacer esto, miren, ¿ve? Miren mi ángulo, ya estoy hiperrotando y hay dolor. Párese acá conmigo, acá, perfecto, tome la cajita, ¿ya? Te extiendes un poquito más ahí, pásele la cajita rotando el cuerpo, todo lo que puedas, hiperrotación, ¿ves? Entonces, gracias, siéntese. Entonces, esas condiciones, ponlo en su sitio, ¿sí?, generan el hiper, o sea, flexión, o sea, extensión, o sea, rotación. Esas condiciones las vemos todos los días en el trabajo, ¿no? Entonces, eso es una postura forzada. ¿Correcto? ¿Qué más? Abducción, ¿no? Cuando el movimiento del cuerpo, ¿no?, sale fuera del eje normal. Abducción, brazos abiertos, ¿no?
¿no? Brazos abiertos, y a veces tenemos que hacer esto cuando tenemos que coger algo arriba. O cuando tenemos que recogerlo hacia el medio, ¿no? La abducción, hacia el centro de la mano, hacia el centro del cuerpo. Entonces, cualquiera de los dos movimientos, sea abducción o aducción, siempre van a generar el sobreesfuerzo de la articulación o de los ejes normales, ¿no? Finalmente, también tenemos algunos movimientos como la rotación, ¿no? En este caso vamos a ver el ejemplo de la muñeca, cuando hacemos la pronación y la supinación. El eje normal de las manos es así, ¿sí? Pero cuando nosotros hacemos una rotación, que es la pronación, ¿no? También podemos hacer la supinación. Estos movimientos de rotación constantemente los hacemos en el trabajo, ¿no? Todos los días hacemos algún tipo de movimiento que puede generar un movimiento que es una postura forzada, ¿ok? Entonces, siéntate. Esos son los ejemplos de las posturas forzadas que tenemos todos los días en el trabajo, ¿ya? Bueno, ¿cómo determinamos si es una postura correcta o incorrecta? Ahí está, ¿no? El día a día lo vemos, esto no es la empresa, pero sí vemos estas condiciones, ¿no? Vamos a ver en el caso del soldador, que le hemos puesto un check como que estaría bien, pero si se dan cuenta, la postura de la espalda, ¿sí? La postura de la espalda está encorvada en función del eje de la cabeza, ¿no? Además, está sentado sobre el filo del asiento, ¿no? Esa posición va a generar compresión en las zonas de circulación del muslo. ¿Qué más? ¿No? Aparentemente no hay buena iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Condiciones disergonómicas. Pero como estamos viendo posiciones forzadas, vamos a ver la otra, la postura número 3, la postura arrodillado, ¿no? Es una postura en donde él, por ejemplo, ha sido contratado para soldar ese tipo de tuberías. Y muchas veces tenemos que hacer eso, porque no podemos cambiar, es la única forma de hacerlo, ¿sí? O la otra, que está en cuclillas, ¿no? Son soldadores, ¿no? Todos ellos son soldadores que están haciendo trabajos específicos con posturas forzadas. Entonces, ¿qué hace la ergonomía con las posturas forzadas? Las estudia con angulaciones, porque tiene que ver si está o no hiperextendido, hiperflexionado, hiperrotado, ¿sí? Entonces, eso tenemos que aprender nosotros a reconocer en las áreas de trabajo, que existe ese componente. Si existe, sabes que si eso es prolongado, con el tiempo puede generar algún tipo de lesión, ¿sí? La siguiente, por favor. Ya, vamos con el otro factor de riesgo, los movimientos repetitivos, ¿no? Vamos a hacer, para que entiendan mejor el concepto, levanten la mano derecha y vamos a suponer que todos vamos a limpiar la ventana, ¿no? Limpiamos la ventana, habrán limpiado una ventana alguna vez en la casa, ¿no? A veces así o a veces así. Entonces, ¿qué dice el concepto? Cuando un grupo de movimientos continuos mantenidos durante un trabajo que implica el mismo conjunto osteomuscular provocando fatiga, sobrecarga, dolor y por último lesión. O sea, ese movimiento conjunto de uno o más músculos de una articulación que hacen el mismo trabajo se considera movimiento repetitivo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una imagen que están recolectando uvas, ¿no? Mete la bolsita, movimiento repetitivo de un grupo muscular, articular, ¿no? Que está haciendo un trabajo, ¿no? Muchas veces tenemos ese componente en las áreas de trabajo. Ejemplos de movimientos repetitivos, ahí está, ahí sí hay fotos nuestras, ¿sí? En el taller estamos haciendo movimientos repetitivos, ¿ves? Todos los días, de repente estamos lijando, limpiando, ¿no? En el caso del señor está usando su mouse, ¿no? En su silla está usando su mouse ahí, ¿ves? Entonces es un movimiento repetitivo, pronación, supinación o hiperflexión, ¿ves? O hiperextensión. En el caso del señor está rotando, está haciendo movimientos repetitivos, ¿ves? Estos movimientos repetitivos se van a dar en cada uno de los puestos de trabajo y nosotros tenemos que aprender a reconocerlos. Entonces, vamos con dos factores de riesgo. Posturas forzadas, movimientos repetitivos. Ya van dos, ¿sí? Dale la siguiente. Definición de manipulación de cargas. Ahí está. La manipulación de cargas es otro proceso que también es un factor de riesgo. Es una actividad que involucra el transporte, soporte de una carga, incluyendo levantar, empujar, tirar, llevar, lanzar y mover objetos con la mano o con la fuerza del cuerpo. ¿Ves? Entonces, no solamente movilización de carga implica cargarla, sino también tirar, empujar, tal como dice, ¿no? Llevar.
Cada uno de estos procesos se evalúan. Existe la ergonomía de la manipulación manual de cargas. Existe una matriz de evaluación de cargas. Es toda una ciencia, ¿no? Las normas peruanas, los manuales peruanos no los tienen al 100. Así que me he sacado la norma chilena, que nos da un manual de trabajo, donde nos dicen cómo se debe hacer una evaluación para el manejo manual de cargas, de la Asociación Chilena de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ya está institucionalizada, por cierto. Buen contrato, todo ok, ahí no fallas. Entonces, ¿por qué? Porque el proceso está establecido. ¿Cómo hago el transporte de carga? Y si yo encuentro mi carga en verde, naranja, rojo o lila, voy a saber que estoy haciendo una mala posición, o estoy haciendo una mala carga, estoy haciendo un sobreesfuerzo, y que ya sé que eso se va a traducir en enfermedad osteomuscular. ¿Ves? Así se hace la evaluación, porque hay una matriz de evaluación de cargas, ¿no? Entonces los límites permisibles se tienen que conocer, tienes que saber cuál es el mecanismo adecuado. Pero ahorita eso no es nuestro asunto, porque esa es otra capacitación, otro momento, otro tenor. Ahorita lo que estamos haciendo es enseñarles cuáles son los factores más frecuentes. ¿O estamos hablando de ellos? Dentro de ellos la manipulación de cargas, ¿sí? Entonces, ¿hay una forma de manejarlo? Sí. Existe toda una ciencia que se llama ergonomía para el manejo manual de cargas. ¿Ok? Dale a la siguiente. Bueno, terminando los factores de riesgo que estamos hablando en este momento, porque lo que queremos es que por lo menos lo más sustancial queden ustedes, es que a veces también existen otros factores ambientales en las áreas de trabajo que tienen que ver con la ergonomía, ¿sí? Entonces hemos puesto ahí el antes, porque esto era antes, 2020, 2021, por ahí, un taller de pinturas, que por cierto está mejor ahora, ¿sí? Ha mejorado, pero eso era nuestra realidad hace años atrás. Orden y limpieza, ¿no? Terrible, no es ergonómico, ¿sí? Entonces, ahí no se practica las 5S, nada, 0, nivel 0. Igual, lesiones musculoesqueléticas, igual renuncias, igual denuncias a la empresa, ahí está. Eso es nuestra realidad. Entonces, los ambientes laborales tienen que cuidarse, al menos este otro ya está mejor porque ya tiene el ventilador, ya tiene el techo que lo han hecho el año pasado, ¿no? Dimensiones, condiciones, ventilación, ruido asociado del lugar, la temperatura, la iluminación del área, las sustancias químicas que pueden estar presentes, ¿no? Y las meteorológicas, porque a veces hay condiciones, ¿no? Ha empezado a llover en Lima en este año, ¿no? Y amaneció mojado todo, ¿no? Algunos talleres se han caído porque no están adecuados sus techos. Entonces, las condiciones de trabajo relacionadas a la ergonomía en áreas operativas básicamente están relacionadas principalmente en 3. La iluminación, los ruidos asociados y finalmente la exposición a sustancias químicas que pueden haber, dependiendo del área de trabajo, ¿sí? Pero vamos a hablar sobre ruido, iluminación, temperatura, dependiendo del área de trabajo. Entonces, si estamos en un área de pintura, ¿qué será más? Sustancias químicas. Si estamos en un área que está bajo la intemperie y hay calor, será la temperatura. Entonces, muchas veces los ventiladores no son suficientes. Tenemos que adecuar otras cosas adicionales. De pronto, ropa de trabajo, tiempo de exposición, etc. Entonces, las condiciones ambientales en el trabajo también se tienen que evaluar, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que éstas perjudiquen con el tiempo al trabajador. ¿Y cómo se trabaja? Identificándolas primero. Una vez identificada, se reporta, luego se reporta, se planifica, y una vez que se planifica, se presupuesta y se hace el cambio. Manpan ha hecho un cambio poco a poco, técnicamente lo está haciendo, van 2 o 3 años que está cambiando poco a poco sus estructuras, por lo cual podría decir que ha hecho un check positivo a la ergonomía, ¿sí? Dale a la siguiente. Efectos sobre la salud de los factores disergonómicos. Las posturas forzadas, ¿no? Provocan lesiones crónicas que si se suman a los movimientos repetitivos y a la manipulación manual de cargas, en una primera etapa hay dolor, cansancio durante las horas de trabajo que va desapareciendo fuera de esto. O sea, me voy a mamá y me duele. Qué raro, ¿no? Esa es la primera etapa. Luego, segunda etapa, los síntomas aparecen al comenzar el trabajo y no desaparecen por la noche alterando el sueño y disminuyendo la capacidad de trabajo. Y me voy y no duermo bien, me duele igual.
segunda etapa de lesión. Y finalmente, los síntomas persisten durante el descanso, se hace difícil realizar tareas, incluso las más simples, como ir al baño. Complejo, las tendinitis, ni siquiera puedes ir al baño. Y es complejo, o sea, por eso el grado de lesión se va dando de acuerdo a la edad también, ¿sí? Entonces, estos son los efectos de la salud de los factores de riesgo disergonómico presentes en el área de trabajo. Las principales, las dorsalgias, esto es por posturas forzadas y por manejo manual de cargas. Las dorsalgias, dolores en la espalda, cervicalgias, dolores en el cuello. Las tortícolis, ¿no? En mi cuello no puedo doblarlo, no me duele, ¿no? La cifosis, ¿no? Típico deformamiento del cuello, a veces por posturas que tenemos que adoptar en el trabajo, generando fatiga, dolor, sensibilidad en la zona. Y las epicondilitis, ¿no? Dolores acá en la parte del cóndilo, brazo, en este puntito, justo donde estoy señalándolo, hay un dolorcito ahí que cada vez que haces supinación, pronación, extensión o movimiento de la mano, te da dolor. Acá, justo acá. Se llama epicondilitis, que es la inflamación de los tendones, del antebrazo y de la mano, porque estos están constantemente haciendo cargas o están haciendo posturas forzadas o hiperextendiéndolas. ¿Sí? Entonces, si a alguno le pasó, ya sabe lo que tiene y sabe por qué fue. Hay que identificar para evitar que pase esa hiperextensión y hiperflexión, ¿sí? La siguiente. Las lesiones de movimientos repetitivos son más de muñeca, ¿sí? Más de manos. El síndrome del túnel carpiano, clásico en personal administrativo, que hace trabajo administrativo, mouse, teclado, etc. El codo del tenista, que es similar al que les comenté hace un ratito, que le hace una epicondilitis. Los que hacen cargas manuales generalmente, el síndrome del manguito rotador, ¿no? Un dolorcito aquí, justamente cuando haces rotación del hombro, ¿no? Hay un momento en donde ya no puedes extender el brazo, característico de haber cargado pesos sin control, ¿no? Y la contractura de Dupuytren, que es una contractura que hace que el dedo medio se haga como un gatillo, ¿no? Ahí el dedo no regresa fácilmente a su lugar, ¿no? Entonces son hallazgos en la parte clínica cuando tenemos exposición a los factores de riesgo disergonómico que hemos comentado: posturas forzadas, movimientos repetitivos y manejo manual de cargas, ¿sí? La siguiente. ¿Cómo elaboramos las recomendaciones? O sea, ¿cómo hacemos nuestras recomendaciones nosotros? ¿Qué hacemos para dar las recomendaciones a ustedes? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, factores ambientales, ¿ya? ¿Qué cosa? Iluminación es insuficiente, temperatura extrema, ruido en el lugar de trabajo. Ahí está, pregunta de examen. Las condiciones ambientales tienen que evaluarse siempre en las áreas de trabajo. Luego, los factores de ámbito organizativo. Ajá, punto en contra, punto a favor. Eso tienen que analizar la jefe de operaciones. ¿Qué dice? Trabajo monótono, ritmo elevado, presión por exigencias de tiempo. ¿Para cuándo lo quiere el trabajo? ¿Para mañana? ¿Para ayer? ¿No? O sea, generalmente, ¿no? Falta de control de las tareas realizadas, ni conoce el proceso, pero lo trabaja y lo quiere ordenar o mejorar. Y finalmente, falta de experiencia, ¿no? O sea, es algo que constantemente se ve. Las áreas operativas tienen que hablar con las partes de recursos para que la contratación sea con experiencia, pues. Y si la experiencia ya se tiene, dentro de la operación ya de la propia empresa, tiene que pasar el proceso de inducción. Porque acá son actividades específicas. No todos nacen o saben lo que se hace aquí. Acá se hace diferente, o ha cambiado algo. Entonces, por eso es importante que el ámbito organizativo también permita que esas condiciones haga un ambiente laboral adecuado. Y finalmente, los factores individuales, ¿no? Capacidad física, edad, sexo, estatura, peso, forma física, estado de salud y lesiones previas. Entonces, cuando hablamos de recomendaciones ergonómicas, tenemos que tomar esos tres factores principalmente, antes de mandarnos. Luego hacemos la siguiente. La evaluación a través del hiperergonómico, donde vamos a definir, ¿no? Riesgo trivial, riesgo moderado, riesgo intolerable a movimientos repetitivos o posturas forzadas. Estoy casi seguro que nunca se hace en Manpan, casi seguro. ¿Por qué? Porque es complejo. ¿Por qué? Porque primero tenemos que empezar con que conozcan el proceso. ¿Qué es una postura forzada? ¿Qué es un movimiento repetitivo? ¿Qué es una movilización de carga? O sea, específico, tienen que conocerlo. Si no, no van a poder hacer esto, es imposible. La siguiente. Y lo otro, los monitoreos ocupacionales, también importantísimos. Utilizando las metodologías RULA, REVA, OWASP, dependiendo de cada tipo de trabajo. En los administrativos
el ROSA, que es otro estudio de ergonomía, donde podemos aplicar estadísticas internacionales para saber por qué pasa que hay gente que tiene problemas en el cuello, en el hombro, no en la muñeca. Porque está el riesgo presente y no lo estamos mitigando. No estamos haciendo ciencia. ¿Sí? Entonces, si queremos ir más allá, hay que estudiar un poco de ergonomía para poder ayudarnos un poco. Entonces, esto tiene que ir a ustedes, para que ayuden. El doctor que hiperextensión. Oye, de pronto sí, ¿no? ¿Qué pasa si la herramienta la pongo un poquito más cerca, que esté a mi alcance? Claro, esa es la solución, pues. O de repente mi silla no es la más adecuada. ¿Qué pasa? Tengo que cambiarla. Solicítala. ¿No? O sea, hay una diferencia entre esta y esta, abismal. Pero si tú no la solicitas, ¿quién te hace justicia? Nadie, pues. Ahí vean en Venezuela, por ejemplo. Disculpen que lo tome como ejemplo. Así es, o sea, cada uno hace su justicia. Puntual, ¿ya? Siguiente, por favor. Ahí está, nuestra realidad. Disculpen que la puse, pero la tenía que decir la realidad. Nuestra desgracia todavía presente, pero tiene que estudiarse y mejorarse. ¿Qué cosa falta acá? Capacitaciones. Estar presente detrás, hasta el cansancio, hasta que nos odien, no importa. Seremos los más odiados, los repudiados, los votados, no importa. Pero quiero que ustedes capten esa idea, chicos, porque ustedes son el corazón de Mampan. Administrativo operativo. Posición forzada, columna encorvada, ¿no? Está bonito el escritorio, todo, pero hay hiperextensión del cuello por el uso del celular, ¿no? Las laptops probablemente no tienen las mismas condiciones, ambos cubículos. El soldador es el más afectado siempre en todas las áreas, expuesto a humos, sin mesa de trabajo, ¿no? Sin EPP correcto, sin guantes correctos, etcétera, 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 etcétera. El soldador siempre gana en las empresas cuando denuncia, por si acaso. Siempre gana un soldador porque nadie lo evalúa al 100. Condiciones ergonómicas. Como estamos hablando de posiciones disergonómicas, ahí están, posiciones forzadas. En el caso del señor, ¿no? La distancia entre el monitor y sus ojos está por encima del ángulo de visión y está en una posición encorvada, a pesar que tiene su silla ergonómica, y el brazo está pues en una posición compleja. Entonces hay tendinitis en el hombro, de muñeca, etc. El señor que está haciendo el trabajo abajo con materiales de madera, también, ¿no? Ahí tenemos varias cosas que observar, condiciones y actos inseguros, ¿no? Que es así de simple. Siria. ¿Cómo debe ser una silla ergonómica? Hay todo un concepto de la silla ergonómica. Todo un concepto. Son 5 principios. Primero tiene que tener 5, acá está, esto es una parecida, ¿sí? Ya que sí, lo vamos a hacer rapidito, ¿sí? Tiene que tener sus 5 puntos de apoyo en la pie. Tiene que tener esto, que es el reposamanos, ajustable, sube y baja, para que se pueda ajustar. Segundo, tiene que tener un soporte de la espalda, que sea un material permeable que permita transpirar adecuadamente. Está bien, cumple. Tiene que tener un ajuste para subir y bajar, de acuerdo a la talla del trabajador, ¿no? Entonces, si yo subo y puedo estar encima, ¿sí? Pero si esta es mi mesa de trabajo, miren, disergonómico, ángulos no adecuados a la mesa tiene que estar acá y esto tiene que estar acá. Y como yo soy bajito, acá tengo que tener mi reposapiés para poder trabajar en forma correcta. ¿Ves? Entonces, esta silla es parcialmente ergonómica. Sí, no es la más adecuada. Hay varias cosas que se tienen que hablar con la silla ergonómica. Me la consultan, ¿qué áreas quieres? Y ahí te respondo, esta es la silla adecuada. La más barata, más adecuada, a veces es la más correcta, ¿sí? Entonces, estas condiciones de posiciones, de movimientos repetitivos, es el día a día, chicos. Todas las empresas las tienen, no van a pensar que con eso estoy satanizando a la empresa, ¿no? Pero todos los días hay esto, en todas las empresas. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos los riesgos de salud? ¿Qué hacemos? Dale la siguiente. Bueno, algo que ya están haciendo. Primero, hiperextensión, acostumbrando los músculos a tener hiperextensión, a darle su pausa cada 10, cada 50 minutos, no cada miércoles. ¿Se me deja entender? O sea, es cada 50 minutos de trabajo duro, ¿no? Meto cuchillo, saco tripa, 50 minutos, terminó, me extiendo, hago mi extensión que me enseñó la señorita Nata, el doctor Saná, ya, eso, pongo en posición de normalidad mi cuerpo. Ya lo preparo, lo ejercito, para que no sea una hiperextensión, ¿sí? Entonces, uno de los mecanismos
Cada 50 minutos, 10 minutos de pausa activa. Ninguna empresa a la fecha, al menos que administro o que trabajo con ella, la tiene establecida como norma. Ninguna. Por esos 10 minutos lloran los gerentes. Ah, no, mis 10 minutos, ah, Dios mío, terribles. Pero luego, 50.000, 60.000 pagan. Y no pagan. Complejo. Dale al siguiente. Anterior. Nos permite liberación de neurotransmisores endocrinos, nuestra misma droga, nuestros medicamentos propios que generamos, las endorfinas. No funciona, siguiente, no funciona si la alimentación no es correcta. Porque, oh sorpresa, para liberar esas cargas de neurotransmisor tienes que tener alimentación saludable. Bueno, he visto un cambio en el comedor, ha mejorado, eso también es un logro, ¿sí? Entonces ahora hay que ayudarle con el plato amigable o el plato inteligente, para que los chicos que quieran comer sano y comen aquí, dame el plato inteligente, ah ya, le van a dar una ración un poquito diferenciada, más fibra, más vegetales, tendrá un costo diferenciado porque tú te cuidas, pues, ¿sí? Un poquito más de agua, ya no chicha, ya no Coca-Cola, ¿no? Le cambiaría un poquito el concepto. Actividad física, poca, ¿no? Al menos ha mejorado acá, porque yo veo las pausas que hacen aquí y he visto que han mejorado bastante. Eso sí, hay un punto a favor para Mampang, sí lo hace, lo está haciendo. Y conductas de adaptación, eso todavía falta, no se adaptan todavía, no se soportan entre ustedes todavía, se odian. ¿No? Entonces eso no debe pasar, porque Mampang es una casa, es tu segunda casa, es tu hogar, ¿sí? Entonces para ello nosotros necesitamos trabajar un poquito más esas conductas de adaptación. De pronto hay que hacer más actividades. Vi la actividad que hicieron para la fiesta de 28, bonita, o sea, eso es, ¿no? O sea, esa activación es la que necesitamos, para mejorar un poquito el clima y tener más condiciones de grupo, ¿sí? Reglas de oro en prevención de riesgos disergonómicos. ¿Cuáles son los riesgos de oro? Vamos. Evitar romper el límite permisible. O sea, oye señor, hasta acá llegaste. No rompas el límite permisible. Cuídate. No, pero así también se carga, doctor, no se preocupe. Miren, cómo se cae. Doctor, yo vengo de Iquitos, yo allá cargo ahí en el puerto y cargo así. Así es más fácil, doctor, sobre la cabeza. Falso. Manguito rotador. Lesión de la cabeza, lesión de la columna dorso-lumbar. Es un mito, pues, o sea, eso dice, no, así se carga, mentira. No, entonces yo me pongo mi faja y cargo bien, soy superhombre. Falso. La faja no está permitida, no es un EPP, hay un estudio hecho en Chile. Toda una discusión. Solo algunos entrenados. Y eso define seguridad, porque hace la evaluación, lo que les he dicho es evaluación del hiper. Modular los comportamientos, no actos inseguros. Ojo. Si sabes que es inseguro, no lo hagas. Pero ese acto, a veces social, somos social. No, hay que hacerlo todo, no pasa. Al final nos morimos todos. No puedes. No es así. Cuando estás en el hospital, mal, no piensas así. Porque no todos te dan el dinero. Algunos van a tener, algunos no. ¿Sí? No corras la misma suerte. Identificación y evaluación de los riesgos con monitores ocupacionales. Ojo, está pendiente también. Hay un proceso que hay que culminar, todavía estamos a tiempo, un monitoreo, por lo menos un área la más lesionada. ¿Por qué? Porque es importante ante la autoridad también, porque nos va a pedir. Generar endorfinas, pausas, conductas sociales adecuadas, buena alimentación balanceada, proteína, carbohidratos, fibras y agua. Entonces son reglas de oro que tienes que aprender a manejar en el tema de la ergonomía. Entonces 4 conceptos que hemos tenido hoy, que es los riesgos disergonómicos. ¿Ok? Dale siguiente. Bueno, perfecto. Nuestro interés, jóvenes, es que ustedes lo conozcan.